Vamos a verlo en el mapa. Eso. Yo creo que es mucho más fácil de explicarlo y sobre todo para que nos entiendan, porque no solo quiero que nos entiendan que nos están viendo en pantalla, sino quiero que aprendan. Y este es el momento de hacerlo. Entonces, aquí estamos en la Franja de Gaza. Vamos con, bueno, sí, lo hacemos aquí. Primero vamos con la Franja de Gaza. Este es el punto que yo hago alusión, que es la triple frontera, justo la base de Rafah, que acaba de ser bombardeada lamentablemente, que es el punto que conecta a estos tres países, donde se podría haber abierto justamente un cordón humanitario y llevarlos hasta Jerusalén. Está Jerusalén del Este y aquí ya ingresar de lleno a la Cisjordania. Otro punto relevante que me han preguntado y tiene que ver con el único lugar, el único aeropuerto que hay en toda esta región del Estado de Israel y el Estado de Palestina es Tel Aviv. Por lo tanto, si uno quiere tomar un vuelo y los chilenos que se encuentran en Palestina, ya sea en Ramallah, en Belén, que está justo al lado de Jerusalén, tiene que ingresar a territorio israelí y luego subir hasta Tel Aviv, donde se encuentra el aeropuerto de Ben Gurión, donde va a llegar entonces el avión de la FARC. Vamos a ver otro mapa que yo creo que hay que explicar mejor la zona precisa donde se está llevando adelante esta ofensiva. Aquí ya la hemos llevado bastante bien, esta franja que les digo, de una dimensión de 41 kilómetros de largo, 10 kilómetros de ancho, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, si no es la tercera a nivel mundial, con estos 2.300.000 habitantes, mucha pobreza, y el lanzamiento que se produjo hace pocos instantes tiene que ver con lo ocurrido en Ashkelon. Vamos a ver y escuchemos entonces, en estos momentos, 7 de la tarde con 6 minutos, se está produciendo entonces un ataque. Esto es en vivo, 7 de la tarde con 7 minutos en la zona. Mariane, es el cuarto día de conflicto. Si es que lo agarramos desde el primer día de la invasión a lo que estamos viendo hoy, ¿cómo lo situamos esto? ¿Es lo más grave que hemos presenciado? Esto, lejos, es lo más grave que hemos presenciado desde el momento en que se produce esta operación sorpresa. ¿Y por qué les digo eso? Porque claramente en estos momentos Israel está comenzando e intensificando su ofensiva aérea. ¿Por qué? Porque ha sido atacado una de sus ciudades estratégicas y densamente poblada, me refiero a Ashkelon, localizada a 20 kilómetros al norte de la Franja de Gaza, donde vimos, ¿verdad?, no solo una serie de embarcaciones envueltas en llamas, algunos edificios, zonas residenciales, hasta un hotel. Es decir, aquí hubo un ataque directo, sin tapujos, contra población civil, ahora desde el lado hacia el lado israelí, y ellos en definitiva han entonces intensificado este ataque hacia Gaza, que es la imagen que tenemos ahora ya cuando son las 7 de la tarde con 8 minutos. Distinto sería la imagen que veíamos un poco antes, que el lanzamiento de proyectiles venían desde la Franja de Gaza y los veíamos cómo interceptaban con el domo de hierro un sistema antimisiles que efectivamente no tiene Hamás. Sabemos que, y les quiero ser bien enfática en esto, no es una guerra entre un Estado contra otro Estado, es una guerra contra el terrorismo, que es lo que tenemos que hablar. En el último tiempo, la guerra de Siria era la guerra contra el terrorismo. En su momento, tras el ataque de los 11S, los Estados Unidos, fue la guerra en Afganistán, pero era una guerra contra el terrorismo. Es otro tipo de guerra, no como lo que estamos viendo en la zona de Ucrania, de Rusia versus Ucrania. Aquí vemos a un Estado contra los milicianos de Hamás que se encuentran justamente
en esta franja que les estaba describiendo, entonces esta zona que tiene un punto estratégico tremendo, porque aquí están junto al mar Mediterráneo y tienen en su límite sur con Egipto, y es allí. Esta era la apertura que estaban pidiendo en su momento, entonces, incluso el gobierno moderado palestino de Mahmoud Abbas, de que se abriera esta frontera. Y fueron los egipcios, el presidente al-Sisi, el que ha dicho, no, yo no estoy dispuesto a abrir esta frontera para que lleguen estos miles y miles de refugiados a localizarse en el Sinaí egipcio. Grave punto, ¿no? Y el otro punto es que justamente en esta triple frontera que yo le hacía alusión, el paso de Rafah, donde hay un murallón, justamente en el paso. ¿Por qué? Porque se sabe además que aquí, en esta zona de 10 kilómetros, hay muchos túneles. Rodrigo, muchos dicen, ¿cómo se van a equipar si tienen un bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 16 años? Hay imágenes de los túneles, tenemos imágenes de los túneles, hay muchas fotografías de esos túneles, que son túneles que se han cavado desde acá, y es allí como ingresa este armamento. La mayoría, y lo he visto, es un armamento iraní. Pues bien, acá, que ha sido bombardeado, era el punto para que fueran liberados y sacados entonces estos palestinos, civiles, niños, madres, ¿verdad?, para dirigirse hasta la Cisjordania, pero eso lamentablemente no se ha producido. Y ahora el foco de esta ofensiva se ha producido acá, a 20 kilómetros al norte entonces de la Franja de Gaza, está esta localidad de Ashkelon. Por eso vemos en esa zona del mar Mediterráneo, vemos estas embarcaciones, ¿verdad?, incendiadas, y es allí donde inmediatamente empieza la ofensiva de parte de Israel. Sabemos que aún es una ofensiva aérea. Veremos cómo va a ser esa ofensiva terrestre. Me han preguntado, de acuerdo a lo que ellos cuentan, con todo el aparataje militar, con toda la tecnología que se destaca a nivel mundial Israel, ¿esta guerra podría haber sido corta? Sí, pero no va a ser corta. ¿Por qué? Por estos 150 rehenes, la mayoría civiles, que fueron tomados por el brazo armado de Hamas. Y eso va a ser la larga negociación, Rodrigo, la larga negociación. Si ahí conversábamos con Dani, con este chileno, que nos decía que incluso hay cambios de un militar israelí por 1000, porque normalmente eran 100, 200, pero incluso hay un militar israelí es cambiado por 1000 prisioneros palestinos. Imagínate cómo va a ser ese canje, esa negociación ahora con este tipo de civiles, donde hay niños además. Impresionante.